Bien, continuando con otro episodio de la serie 52 días de Good News, vamos a hacer reflexión al Evangelio de este domingo 26 de mayo del año 2024, donde además ya, a pesar de que ya sería tiempo ordinario, pues hoy particularmente se recordaba en la iglesia la festividad, la gran fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Me gustaba mucho la introducción que daba el sacerdote a la homilía, que ya voy a comentar, pero bueno, recordar cuál es ese evangelio, el evangelio de San Mateo, capítulo 28, de los versículos 16 al 30. Y en una parte, porque el espíritu de esta serie no es, y ya lo he dicho en episodios anteriores, ya vamos por el 34, no es sustituir la homilía, ni mucho menos complementar la misma, sino es traer esa reflexión que como cristianos debemos tener al asistir de manera regular a la misa, participar de la vida sacramental y posteriormente este momento, esta serie es como justamente a nivel de laicos, con nuestras familias, en nuestros hogares, pues expandir lo aprendido, o sea, meditarlo y ponerlo en práctica. Jesús le decía a sus discípulos, ya hacia el final de este evangelio, le dice que a él se le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Y luego da un mandato. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Fíjense ustedes que esto es bueno reflexionarlo ante el cuestionamiento que cada vez se hace más latente, el cuestionamiento de que, por ejemplo, los misioneros hayan llegado a América y hayan traído el evangelio, porque eso ha sido una ofensa a las culturas y creencias propias de cada lugar. Todo el Antiguo Testamento narra precisamente esto, es llegar a tierras. Recordemos, por ejemplo, la tierra prometida, la tierra de Canaán, era tierra que estaba habitada por diferentes tribus, por así decirlo, poblados, que tenían religiones totalmente adversas, imposibles de complementar o de fusionar con la fe verdadera. Si tenemos un Dios verdadero, tenemos que con sentido de pertenencia, eso sí, no obligatorio, no invasivo y no por la espada. Ahí sí nos ahí sí estamos de acuerdo que eso no debe ser así. Pero sí de manera propositiva y con libertad absoluta de poder predicar, debatir y hacer interiorizar esta fe, porque es la fe que salva, porque además es un Dios que ha acompañado toda la historia de la humanidad. Hoy, por ejemplo, siento que se está dando como una nueva forma de religión muy centrada en la astronomía, en el cientificismo, en la cosmología, un universo enorme, gigantesco, con años luz, con otras galaxias, donde además ya se afirma con vehemencia de que hay otros universos, mejor dicho, otros sistemas como el nuestro, otras galaxias con otros planetas, y que ya nosotros no somos el ombligo del mundo o de la creación. Así lo he escuchado yo a personas que se dedican a esto, además hablan todos estos temas de la ciencia cuántica, los átomos, etcétera. Esa no es mi área me gusta oírlo, pero reconozco que esa no es mi área de formación. Sin embargo, yéndonos a la esencia, a lo básico, Jesús manda a que se vayan a los pueblos, sin ninguna excepción, y se bauticen, se les lleve el anuncio del mensaje, se hagan discípulos, es decir, cristianos, y se bauticen, y allí aparece la figura trinitaria, palabras de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Padre, en la homilía de hoy, justamente comentaba de que cuando él tenía 8 años, él, ante esta solemnidad, o cuando él tuvo 8 años, porque eso lo tuvo una sola vez, quizás quiso decir cuando era niño, él asistía a esa solemnidad, y él veía a los adultos que cuando abordaban el tema de la Santísima Trinidad, aquello parecía un problema a resolver. De hecho, no olvidemos que San Agustín
justamente tiene una historia con esto de cuando él estaba tratando de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad y ve a aquel niño en la playa tratando de meter todo el océano en un huequito en la arena. Y decía San Agustín, él estaba pensando en la Trinidad, pero luego se queda viendo al niño y le dice, ¿qué haces? El niño le explica y San Agustín le dice, pero eso es imposible. A lo que el niño, que queda después sobreentendido que era un ángel, le dice, para mí es más fácil meter todo el océano en este huequito que tú pretendas entender en este huequito, en esta cajita tan pequeña y tan limitada, todo el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces él entendió que la Santísima Trinidad no era un misterio a resolver, sino era un conocimiento a vivir. Eso me encantó. Lo sencillo que tenemos que saber, que descubrir, es que Dios es uno y que esa unidad está formada por tres personas. Y yo a los niños en la catequesis les ponía el ejemplo de mi mano. Mi mano tiene 5 dedos, pero supongamos que solamente tuviese 3. La mano es una y la mano representa a Dios. Es una. No tengo aquí sino una mano. Pero esa mano tiene 3 dedos unidos a esa divinidad, a esa naturaleza divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podría coexistir ninguna si no estuviera unida a esta naturaleza divina. Y ya. Es así y ya. Ya yo he hablado de esto en otros episodios de las varias series que Dios me ha permitido desarrollar en las redes, en especial en el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe, es no darle tanto peso a que lo que no esté en la razón y no esté probado empíricamente, postura positivista, no es verdad. Eso es un absurdo. Hay muchas cosas que sencillamente no podemos explicar y están allí, forman parte de nuestra vida. Entonces, la realidad trinitaria no es un invento de la Iglesia. Tertuliano, que se considera pues uno de los primeros padres de la Iglesia, personas que construyeron cimientos de la fe, aunque entiendo, no me meto en esas aguas porque no tengo el conocimiento todavía para hacerlo, que Tertuliano no terminó en el camino de la santidad porque luego terminó haciendo otras cosas que no estaban afines con la fe, pero a él le debemos este nombre de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, nombre que además quedó institucionalizado en la Iglesia. Entonces nuestra fe es trinitaria y nuestro Dios es trino. Por eso también debemos cuidar cuando decimos que nuestra fe es cristocéntrica, porque nuestra fe sí se fundamenta en Jesús, pero también en el Padre y en el Espíritu Santo. Y esa realidad, esa además promesa de Jesús, de que esa presencia y además la de Él, estará con nosotros hasta la parucía, hasta el final de los tiempos, cuando ya venga Cristo triunfante a revelar y hacer una nueva creación, ya poner orden en la situación, pues está ahí con nosotros latente. Creo que es de gran alegría saber que tenemos un Dios que convive en familia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una familia de naturaleza divina. María no es Dios ni comparte esa naturaleza divina, pero forma parte de una manera especial en esa relación íntima con las tres divinas personas. Por lo tanto, creo que la invitación de este domingo es primero hacer conciencia de que tenemos un Dios trino, que son tres personas distintas y que como personas tienen criterio, pensamiento, opinión, que Dios no es una energía del cosmos, del universo, Dios no es una ideología, sino que Dios es persona y como tal siempre tiene algo que decir, algo que opinar. Hay cosas que le gustan, hay cosas que no, y lo que para Dios es innegociable, por supuesto, es el amor, porque Dios fundamenta todo lo hecho precisamente en el amor. San Pablo dirá, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Eso está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que formó parte de las lecturas de la misa de hoy. Así que a dejarnos guiar por ese Espíritu, a no complicarnos tanto en querer prueba de todo, tampoco vivamos una fe irracional, pero vivamos la fe y aprendamos a abrazar aquello que ya está más que definido como verdad. Son dogmas y están hechos para tu salvación y para la mía. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.